Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Hoy vamos a recorrer el texto, la narrativa, y este texto es un poco largo, pero vamos a extraer 5 lecciones, 5 señales de conformidad con este mundo. Mientras leemos este texto, observamos estas señales y tenemos que preguntarnos, ¿en qué me estoy conformando con el mundo? La primera señal de conformidad del mundo con el mundo es que tienes los mismos objetivos que el mundo. La segunda es que se tolera el pecado. La tercera es que no tienes autoridad espiritual. La cuarta es una vacilación en el sacrificio. Y la quinta es el deseo de mantener un pequeño pecado, solo un pequeño pecado. Mirad el texto conmigo en Génesis 19, versículos del 1 al 3. Vamos a estar leyendo lo siguiente. Los 2 ángeles, estos son 2 ángeles que vinieron con Yahweh, ¿vale? Y con Jesús en forma corporal en el capítulo 18. Estos 2 ángeles vinieron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en casa de tu siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán de temprano y continuarán el camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Y Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Lo primero que vemos es que Lot está sentado en la puerta, a la puerta de Sodoma. A estas alturas es uno de los principales ciudadanos de la ciudad. La primera señal de conformidad con el mundo es que tienes los mismos objetivos que el mundo. Si nos preguntamos quién es Lot, la respuesta es: Lot es el sobrino de Abraham. Estaba viviendo en Ur de los Caldeos, una nación pagana, ciudad pagana. Y Dios llama a Abraham, le habla a Abraham y le dice: Abraham, tú eres mío, te quiero, te voy a bendecir. Voy a bendecir a los que están contigo. Voy a darte un gran nombre y una gran nación saldrá de ti. Y de tu hijo saldrá la salvación, de tus simientes saldrá la salvación para todo el mundo. Lot escucha esta llamada y dice: ¿sabes qué? Pues yo también quiero ser bendecido, ¿no? Y él va con Abraham a Canaán, a la tierra de Canaán. Y hace una pausa en Harán y va a la tierra de Canaán y viene y vive con el padre Abraham, ¿no? Es bendecido con Abraham, tanto que tenía rebaños y tenía manadas y necesitaba más tierra, más inmuebles para alimentos. Así que elige pastos verdes, el valle fértil, justo al lado de Sodoma y Gomorra. Y la historia de Lot es la típica historia de un chico inmigrante que crece en la pobreza y luego se hace grande en la ciudad, ¿no? Es una historia de trapos a riquezas, de pobreza a poder. Y en este punto de la historia es un magistrado principal de la ciudad, sentado a la puerta. Está tomando decisiones que influyen en la política de la ciudad. Sin embargo, fue a Sodoma con un objetivo. Fue a Sodoma por la misma razón que otras personas fueron a Sodoma. Él fue a Sodoma por la misma razón que la mayoría de la gente que vive en Boston y que viene incluso a Boston. Vino a hacer una carrera para sí mismo, a hacer dinero, a enriquecerse y no alcanzar la ciudad para Dios. Tenía una mentalidad monetaria, no una mentalidad misionera. No pensó en alcanzar a la gente para Dios, no pensó en hacer un altar para Dios, no pensaba en la palabra de Dios, en influir en sus vecinos para que creyeran en Dios. No, él solo quería hacer dinero. En el capítulo 13 fue atraído hacia Sodoma. Pone su tienda fuera de la ciudad. En el 14 vemos que ahora está dentro de la ciudad, poseyendo bienes raíces. Y luego en el capítulo 19 es cuando le ves como una de las personas más influyentes de la ciudad, pero cuando llega el momento de defender la justicia y enfrentarse al mal,
eso, como se ha visto completamente comprometido, nadie le escucha y su testimonio es ineficaz. Como el Tito Abraham, en el texto vemos que también Lot era un hombre hospitalario. Se encuentra con estos ángeles, quiere llevarlos a casa y usan las mismas palabras, ¿no? El hecho de que se inclinara ante ellos incluso, el hecho de que quisiera lavarle los pies, de que hiciera una gran fiesta para ellos, ¿no? Más adelante vemos en el texto que hace esto no solo porque es hospitalario, lo hace porque sabe lo corruptos que son los hombres de Sodoma. Está tratando de proteger a estos ángeles, a estos hombres, de los hombres de Sodoma. Sería como si vieras que los ángeles descendiesen sobre la milla de Metadona y planean acampar en esta milla y tú dices, no. Sabemos lo que pasa aquí por la noche. Tú no te quedes en ese sitio, ¿vale? Eso es lo que pasa. Por eso le suplica, esperaba que pasaran la noche y luego se escabulleran tranquilamente por la mañana. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, aunque no se habían acostado, por lo que tienen esta fiesta, entonces, antes de que se acostaran los hombres de la ciudad, cuando los hombres de la ciudad, los de Sodoma, rodearon la casa, tantos jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción, rodeó la casa. Es lo que vemos en el versículo 4. Todos los hombres, jóvenes, ancianos. Tenemos tanto a hombres viejos y desagradables y tienes a niños pebúberes que muy probablemente estaban haciendo lo que los hombres viejos les habían enseñado. Los ancianos muy probablemente abusaron a través de actos de pedofilia con los niños para permitirles vivir así, para enseñarles a vivir así. Sodoma aquí nos muestra cómo es el mundo sin Dios. Una ciudad así, donde no estás seguro de caminar por la noche, o de lo contrario, podría ser violado. Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No para conocerlos, obviamente, es un eufemismo, es para decir que querían tener sexo con ellos. Tráiganlos para que podamos todos nosotros, desde los jóvenes hasta los viejos, violar a estos hombres. Esta carne fresca, vamos a violarlos en grupo. Lot, sácalos. Vemos el primer signo de conformidad con este mundo. Tus objetivos se convierten en los mismos que los de los demás y uno empieza a pensar que eres igual que ellos y que por lo tanto tu testimonio no es poderoso. Entonces aquí la segunda señal de conformidad con el mundo es esta: tolerancia con el pecado, una tolerancia hacia el pecado. En primer lugar, tienes que saber que Lot, solo por su conexión con Abraham, se convierte en un creyente. Se convierte en cristiano. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque en 2 de Pedro 2, versículos 4 al 8, el apóstol Pedro lo llama justo 2 veces. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los confió a las cadenas de lúgubres tinieblas para que fueran guardados hasta el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, el heraldo de la justicia, con otros 7 cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos, convirtiendo las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó a la extinción, convirtiéndolas en un ejemplo de lo que les ocurría a los impíos. Rescató al justo Lot, muy afligido por la conducta central de los impíos, ya que aquel justo vivía entre ellos día tras día. Se atormentaba su alma justa por las acciones inicuas de ellos que veía y oía. Su alma estaba atormentada por la sensualidad en la alma de la ciudad. Su testimonio no significaba nada. Pero Jesucristo les dijo a sus discípulos: oigan, vayan a una ciudad, al pueblo, y prediquen el evangelio allí. Si la gente se salva, tremendo. Pero si no se salvan,
Y si nadie responde a la predicación del Evangelio, salid de esa ciudad, desempolvad las sandalias de esa ciudad, de esta ciudad, desempolvad el polvo de las sandalias de esa ciudad y seguid con vuestro camino. En cambio, Lot, en primer lugar, no predicó el Evangelio. No predicó la palabra de Dios. Y en segundo lugar, él estaba bien, más bien, viviendo ahí. Su alma estaba molesta, pero no lo suficiente como para dejar la prosperidad, el estatus, la influencia, el dinero. Aquí vemos que trata de defenderse un poco. Versículo 6, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. No obréis perversamente, y encima les llama hermanos. Son mis hermanos, son mis amigos y los conoce desde que hace más de una década y sabe lo que ocurre en la ciudad. Él sabe cómo funciona. Y les dice que no actúen con tanta maldad. Ahora, ¿qué es esta maldad de lo que estaban a punto de hacer? ¿Eran las intenciones del corazón? Sí. ¿En qué se basaban? ¿En qué se basa esta maldad? ¿Solo porque Lot lo dijo? Por eso se opusieron. Decían, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Has vivido aquí más de una década. Eres alcalde del pueblo y nunca has dicho nada antes de este momento. ¿Y quién eres? ¿Quién te crees que eres? Pero lo que hace a continuación es simplemente increíble y nos muestra hasta dónde ha llegado él en la tolerancia del pecado. Lo que ha hecho, ha tolerado el pecado. Lo más probable es que tuviera la mentalidad de honestamente, ¿quién soy yo para poder decirles a estos que está mal? El amor es amor. Son adultos que consienten. Pueden hacer lo que quieran. Pero tengo mi propia fe y mi fe es privada. No voy a decirles lo que tienen que creer. No voy a decirles que lo que creen es malo. Así que se le ocurre un plan. Versículo 8. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Wow. Si quieres violar a los ángeles, no lo hagáis, por favor. En cambio, aquí están mis hijas vírgenes. Violadlas. Esto es lo que sucede. En su mente la hospitalidad era más sagrada que la castidad de sus hijas, que por cierto también están bajo su techo y que por cierto también merecen su protección. Aquí es donde la tolerancia al pecado deforma tanto tu visión del mundo y donde llegas a un punto en el que tu brújula moral está tan desviada que no tienes ni idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Sí, tenía una obligación sagrada con la hospitalidad, pero tenía una obligación sagrada de proteger a sus hijas. ¿Por qué no dijo, hey chicos, no vamos a violar a nadie? Aquí no vamos a hacer eso. No vamos a violar a estos ángeles ni a mis hijas. Pero él no hace eso. Y vemos el increíble contraste entre Abraham, el patriarca, y Lot aquí, que no tiene la columna vertebral, la espina dorsal por decir yo soy responsable de ponerse recto. Soy responsable de mi propio camino con mi Dios para someterme a su voluntad. Soy responsable con mi esposa, soy responsable de la fe de mis hijas. Por la gracia de Dios, yo tengo 4 hijas y mi trabajo como padre es pastorearlas en la fe, criarlas en el Señor, enseñarles a temer al Señor y amar al Señor, pastorearlas, protegerlas, cuidarlas. Yo las protegeré hasta la muerte y les enseñaré a protegerse a sí mismas. Les enseñaré a luchar y a disparar gas de pimienta y una pistola. Bueno, ¿por qué? Porque sé que hay gente en el mundo que quieren destruirlos, que quieren hacerles daño. Ese es mi trabajo. Como padre, debo proteger. Vemos a Abraham, que tiene un hijo, Isaac, y se preocupa tanto por la fe de Isaac y la familia de Isaac,
que no deja que Isaac se case con una mujer de Canaán. Le dice, no quiero que te cases con esta mujer. Por eso espera hasta los 40 para permitir que Isaac se case. Él diría, no. Te vas a casar con una mujer piadosa. Él manda a un sirviente a buscar a una mujer piadosa y a Rebeca, que es a quien encuentran. Y finalmente se casan. Lot no se molestó en hacer esto. No solo no protegió a sus hijas, sino que permitió que se casaran, que se comprometieran con los hombres de Sodoma. Hombres de Sodoma que no querían saber nada de Dios. Vemos en Lot un hombre muy patético. Versículo 9. Hazte un lado, dijeron ellos. Y dijeron los demás, además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti como peor que a ellos. Y se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Los sodomitas se sienten juzgados. Llamaron a esta cosa que estaban a punto de hacer malvada. No hagáis esta cosa malvada, les dijo Lot. Pero ellos lo llamaban divertido. Pero él lo llamó malvado. Y aquí ya saltan ellos diciendo, pero ¿quién eres tú para juzgarnos? Honestamente, ¿quién era él para juzgarles encima? Ha vivido una década en esta ciudad, nunca ha levantado una palabra sobre la maldad de la ciudad. ¿Quién eres tú para juzgarnos, no? Solo Dios puede juzgarnos y Dios lo hará. Así de lejos está esta sociedad. Mirad lo que dice en el versículo 10 después. Pero los dos hombres, los ángeles, extendieron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ahora vemos que los ángeles, estas personas no son gente normal. Ángeles tienen poderes, desde luego sobrenaturales, ¿no? Porque lo vemos en el versículo 11, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Tienen poderes sobrenaturales. Ellos ciegan a estas personas para mostrar lo ciegos que estaban espiritualmente. Y ahora se encuentran ciegos físicamente también. Ciegos. ¿Qué está ocurriendo? Siguen siendo impulsados por su lujuria. Querían encontrar la puerta, buscándola a tientas, ¿no? Simplemente muestra que como un apocalipsis zombie, donde estas personas están lejos de seguir las lujurias de sus corazones, la lujuria de su carne, que incluso ser cegado no les impide tratar de hacer lo que tenían en la mente. Versículo 12. Los dos hombres les dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quieran que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. En el capítulo anterior, Dios, conociendo la debilidad de la ciudad, les extiende su misericordia enviando a los ángeles. Los ángeles, estos ángeles son mensajeros. Son mensajeros de que a menos que se conviertan en el pecado serán castigados. Pero y en lugar de escuchar a los mensajeros, este pueblo tratan de violar a los mensajeros. Y ahora están fuera de duda de que Sodoma tiene que ser destruida. Así que la señal número 2 de la conformidad con el mundo es la tolerancia al pecado. Vemos que Lot vivió allí y toleró el pecado, su propio pecado, el pecado de su esposa, de sus hijas y el de esta gente. Pero la señal número 3, continuando, de conformidad con el mundo es que no tienes autoridad espiritual, especialmente con aquellos que te conocen mejor. Cuando hablas sobre asuntos de cosas espirituales, asuntos de moralidad, asuntos de la palabra de Dios, la gente escucha o se burlan o se ríen. En el versículo 14 dice, Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Ellos pensaron que estaba de broma, porque es la primera vez que le oyen hablar en serio, con sobriedad, sobre asuntos espirituales. Y ellos estaban como, tú estás bromeando.
El Señor va a destruir este lugar. Y ellos piensan, nah, está bromeando, juicio inminente. Psh, vamos. Venga, Lot, échate un ratito a dormir la mona que toca, ¿vale? No, 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 no. No, vamos a hablar de esto mañana, pero por favor. O sea, fíjate, tiene cero influencia espiritual sobre los hombres a los que iba a permitir casarse con su hija. Cero influencia espiritual. Compara esto con Abraham. Compara la influencia espiritual de Lot y la influencia espiritual de Abraham. Dios va a Abraham y le dice, Abraham, voy a hacer un pacto contigo. La señal del pacto va a ser la circuncisión. Así que necesitas circuncidarte a ti mismo a la edad de 90 años o más que tenías seguramente, y lo necesitas para circuncidar a otros 318 hombres de tu casa. Así que recibe esta palabra del Señor. Él la recibe y se circuncida a sí mismo el primero, y luego va a los hombres de su casa, uno por uno, y dice, señores, tenemos una palabra de Dios. Ah, sí, ¿cuál es la palabra, Abraham? Dios dijo que nos ama. Bien, wow. Y que tenemos que amarlo a su vez. Bien, bien. Y la forma en que vamos a hacerlo es circuncidándonos. Entonces, ok, Abraham, ¿y qué implica esto? Y lo muestra y le dice, pues todo el mundo tenemos que circuncidarnos. Y lo hacen. La autoridad espiritual de este hombre que guiaba con ejemplo la tenemos en Abraham. ¿Cómo se consigue esta autoridad espiritual? ¿Cómo se crece en autoridad espiritual? Sometiéndose a la autoridad de Dios. Mientras más sometes tu vida, más sometes el patrón de tu vida a la autoridad de Dios. Más autoridad tienes para hablar a otros. De que este es el camino de Dios, de que esa es la voluntad de Dios. Y Lot no tenía la autoridad espiritual porque no obedeció a Dios, no se sometió a Dios. Por eso, los otros hombres dicen, ¿quién eres tú para juzgarnos? Eres igual que nosotros, hermano, ¿verdad? Eres el alcalde del pueblo. Has permitido que esto suceda. No tiene autoridad espiritual sobre estos hijos. Y por cierto, los yernos, ¿por qué deberían escucharlo? Acaba de ofrecer a los prometidos de estos chicos a una banda de violadores. Por supuesto no van a escucharles. Ha acomodado su estilo de vida a la vida de Sodoma. La señal número 4 de la conformidad con este mundo es la vacilación también del sacrificio. Para seguir al Señor, tú eres el sacrificio. Jesucristo nos dice, si me seguís, tenéis que tomar vuestra cruz cada día y seguirme. Por lo tanto, debemos decir sí a Jesús. Y al decir sí a Jesús, hay cosas a las que tenemos que dar la espalda. Génesis 19:15 dice, al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Lot espera toda la noche. Necesitamos descansar, necesitamos despertarnos temprano y tomar un buen desayuno, poca proteína para estar listos para huir del juicio. Y él espera. Y muestra que no tiene ningún deseo de dejar a sus rebaños y sus manadas y sus bienes inmuebles. Se demora. Cuando amaneció, los ángeles exhortaron a Lot diciendo, venga, levántate. Pero él se demoró. Se demoró. Y me pregunto, si hay áreas de la vida en las que uno sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios y se demora en el pecado porque sabe que es un sacrificio dejar el pecado. Lot es salvo. Lot es salvo. Es una de las personas que ha sido salvadas, pero no está contento con ello. Es como el tipo que se salva en el primer año de la universidad, como el verano antes del año de la universidad, y es como, wow, ¿por qué me salvas ahora, no? Dios, sálvame cuando tenga 26 años y quiera casarme y formar una familia. Sálvame entonces. Entonces es cuando voy a ir a buscar una chica buena cristiana de la iglesia, pero hasta entonces, no me salves, hombre. Lot es ese tipo. No está contento con eso. Y él está demorando y pecando.
Porque decir no al pecado, decir no a la comodidad de un estilo de vida pecaminoso, hombre, eso es doloroso. Él se demoró. Entonces los hombres lo agarraron, a él y a su esposa y a sus 2 hijas de la mano. Los ángeles, ¿verdad? Y el Señor, siendo misericordioso con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Se demoró. Estaba tan apegado a Sodoma y no quería irse con la destrucción en ciernes. Los ángeles lo sacaron y lo sacaron físicamente. ¿Por qué? Porque no quería hacer el sacrificio de perder todo lo que había estado trabajando. ¿Y por qué dudó? En las palabras de Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La señal número 5 de la conformidad con el mundo es el deseo de mantener un pequeño pecado, solo una cosa pequeñita. Mientras los sacaban uno por uno, dijo, escapad por vuestra vida, no miréis atrás. ¿No? Decía en el versículo 17, los habían llevado fuera y le dijo uno, huye por vuestra vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, no, señores míos, no, por favor, señores míos, les dijo Lot. 19 dice, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, cual me has mostrado salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir de ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él les dijo, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Esto es simplemente absurdo. Lo están sacando físicamente. Él dice, vete a las colinas. Y él dice, oh, no, gracias. No puedo vivir en este bosque en las colinas. Soy un chico de ciudad. Necesito un acceso a Starbucks, un índice de transitabilidad de al menos 9.1. Necesito museos, cultura. No puedo ir a esta ciudad. Sí, la ciudad se suponía... envíame, esta ciudad es muy pequeñita. Envíame a otra, ¿vale? No puedo ir allí. Es una situación absurda. El desastre se avecina, el juicio se avecina y está discutiendo y negociando a dónde tiene que ir, a dónde ser salvado. En el momento más peligroso de su vida, sigue pensando en la comodidad mundana. Es como si un cristiano le dijera, Dios, está bien, me ha salvado, de acuerdo, ir a la iglesia. Ir a la iglesia de vez en cuando. Cuando ir a la iglesia, pues un domingo. Pero el resto de la semana, ese es mi tiempo, de ahí no pasamos. Dar el diezmo, el 10%. Pero yo puedo hacer lo que quiera con el otro 90%. No puedes llamarme generosidad. No puedes llamarme una generosidad. No me hagas generoso. De acuerdo, leeré mi Biblia de vez en cuando, pero necesito mantener un poquito de mis tiempos. A ver, Dios, a las cosas a las que tú nos estás llamando, pureza sexual, no criticarnos, no mirar a una persona con lujuria. Dios, yo creo que tú estás siendo un poquito extremo, Un poco de pecado. Dame un poquito, hombre, dame un poquito de tregua, un poquito de espacio, ¿no? Eso es lo que ocurre. Versículo 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle, y los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El instrumento de la estructura aquí es probablemente un terremoto que luego quiebra el calor y el gas, especialmente un azufre que estaba en el suelo, pero la narrativa combina la causa última
que era el Señor. La causa instrumental era que el azufre ardiente por el calor desde abajo, o tal vez un rayo desde arriba, y la palabra de Dios ahí es Yahvé, ¿vale? La palabra que se usa cuando hubo 3 hombres que vinieron a Abraham, los ángeles, y Yahvé en forma humana, Jesús, y me pregunto si eso cambia tu visión de Jesús, ¿no? O sea, toda esta situación, ¿vale? Mucha gente piensa en Jesús como alguien como Mr. Rogers, ¿verdad? Algún tipo muy simpático, está aquí para ayudarte, buen consejero, te bendice cuando lo pides, te cura cuando lo pides, pero nunca te va a decir que no, ¿no? Y ciertamente Él no te va a juzgar. Eso es muy diferente de Jesús en las Escrituras, que sí juzga y juzgará. Él juzgará aquí con la espada flamígera cuando vuelva. En el medio, mientras estamos vivos, todavía tenemos esperanza. La esperanza de alejarnos del pecado y volvernos a Dios. Eso es lo que pasa con el ángel diciendo, no mires atrás, no mires atrás. Tienes que apartarte de esta ciudad, aparte de todo lo que amas, que era pecaminoso en esta ciudad. Y eso es el arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, no es solamente decir Jesús, lo siento. El arrepentimiento es realmente dejar tu pecado, dejar de pecar. Y decir, confío en ti, Jesús, me arrepiento del pecado, dejo el pecado. Lot hizo eso. Pero su esposa no lo hizo. Se convirtió en una estatua de sal. Poco sabemos de esta persona, ¿no? Sabemos que Lot se casó con ella, pero no estamos seguros de la línea del tiempo de cuándo, ¿no? La Escritura dice que cuando dejó Ur de los Caldeos, está claro que Abraham tenía una esposa, Sara, pero la esposa de Lot no se menciona. Muy probablemente es porque todavía no estaba casado. No se la nombra aquí, al igual que no se nombra a sus hijas, porque lo más probable es que no merezca ser nombrada, ser recordada. Lo más probable es que no sea creyente y que solo sea una mujer de Sodoma. Lo más probable es que se casara con ella solo porque era guapa. No importaba su carácter. No le importaba si ella era creyente. No le importaba si ella se sometía su vida a Dios y miraba hacia atrás. No se suponía que simplemente huyeran por sus vidas, se suponía que dejaran atrás, que dejasen atrás la ciudad, el pecado y el pasado. Y de nuevo, insisto, lo que ella hace es mirar hacia atrás. No por curiosidad, sino por anhelo. Por desear la nostalgia de lo que iba a dejar atrás. Lo más probable es que su padre y su abuelo y sus tíos y sus hermanos estuvieran en esta multitud insaciable de violadores. Pero solo era divertido. Está bien. Era nuestro estilo de vida. Está bien. Ella anhelaba volver allí. Se sentía más cómoda en ese pueblo sin Dios que con Dios fuera del pueblo. Su identificación con Sodoma y su falta de voluntad para abandonar el lugar explica el comportamiento de sus hijas en el siguiente episodio. Jóvenes, hombres solteros. Proverbios 31:30 es para ustedes. El encanto es engañoso, la belleza es vana, pero la mujer que teme al Señor es digna de su alabanza. Al tratar de decir con quién casarse, la prioridad número 1 no es la belleza física. La prioridad número 1 es que ella ame a Dios, que tema a Dios, que se someta a Dios en su palabra. Esposos, este es nuestro trabajo. Es para nosotros mismos crecer en el temor del Señor y enseñar a nuestras esposas, guiar a nuestras esposas a temer a Dios y amarlo. Señoras solteras, eso es lo que se deben de enfocar. Cultivar el temor del Señor. Eso es digno de alabanza. Recuerdo que cuando estaba pensando con quién casarme en su día, llegando al año 15 de nuestra universidad, al año 15 de nuestra universidad, ¿no? En el 2015, simplemente lo sabía. Sabía que esto era sabiduría básica. Sabía que las hijas son influenciadas por las madres. Quería casarme con una mujer y si Dios no dio hijas, quería que mis hijas fueran como ella, ¿no? Pero bueno, por la gracia de Dios tengo 4 hijas. Alabado sea Dios.
Aman a Dios, la mayoría de ellas, 3 de ellas definitivamente. La cuarta no estoy segura de que conozca al Señor, ¿no? Pero parece más que a mí. Estamos trabajando en ella, es el punto, ¿no? Estamos trabajando con ella. Pero así es como hay que pensar en el matrimonio en términos de generaciones y fe y legado, etc. Versículos 27 al 28, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. El capítulo que procede a este, Abraham le ruega a Dios, intercediendo a favor de Sodoma. Por favor, Dios, sálvalos. Y Dios eligió no hacerlo. Dios eligió a salvar a Lot y a sus 2 hijas. No lo hizo con la ciudad. Derramó el juicio sobre la ciudad. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser como Abraham. Cuando vemos el juicio derramado sobre personas que lo merecen, tenemos que decir, Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, es justo. Mucha gente se opone y dice, no puedo creer en un Dios que castiga, en un Dios que hace justicia de esta manera. ¿De verdad? ¿Verdad? Dios no castiga el mal. Entonces, Dios no es bueno. Y si Dios no es bueno, no es digno de ser adorado. La razón por la que existe el infierno y la razón por la que existe el juicio de Dios es porque Dios es bueno y amoroso. Aquí tenemos que hacer un pequeño excurso, ¿vale? O sea, he terminado con mis 5 señales, por cierto. Así que si estás como, todavía estamos en el punto número 5. Ya he terminado con eso, ¿no? Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Los 3 profetas principales comentan sobre Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, versículos 49 al 50, he aquí que esta fue la culpa de tu hermana Sodoma. Ellas y sus hijas tuvieron soberbia, exceso de comida y holgura próspera, pero no ayudaron al pobre necesitado, eran soberbias y hacían una abominación ante mí. Así que las eliminé cuando las vi. Muchos teólogos liberales miran este texto y se fijan en Sodoma y en Gomorra y dicen que Sodoma y Gomorra fueron castigadas por su inhospitalidad. A lo que yo respondo que, como en la hospitalidad, ¿quieren violar a los ángeles? ¿A los huéspedes? Eso no es hospitalidad. Así que, obviamente está mal. Entonces van a este texto y dicen, es porque no fueron generosos con los pobres. Esa es la razón principal. No, esa es una razón secundaria. Eran generosos con los pobres porque vivían para sí mismos. ¿Por qué? Porque eran egoístas, porque estaban llenos de orgullo. Y esos son los finales del libro aquí, ¿no? Sí, tenían comida, eran prósperos, etc. No se preocupaban por los pobres, pero era todo movido por orgullo. El orgullo dice, yo soy mío. Puedo hacer lo que quiera con mi vida. Soy el Dios de mi propia vida. No hay Dios sobre mí. Ese es el orgullo. Y tal, dice, si acumulo suficiente poder, dinero, puedo hacer lo que quisiera contra los que son más débiles y no tan ricos. Es un orgullo que está orgulloso de sí mismo, que tiene hashtags y desfiles y banderas por el pecado. El pecado sexual de la hipersexualidad es una salida del orgullo. El orgullo que dice, yo soy Dios. No necesito que nadie me diga qué hacer y cómo vivir. Isaías 3, 8 al 9 dice, porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído porque su discurso y sus obras son contra el Señor, desafiando su gloriosa presencia, porque la mirada de sus rostros da testimonio contra ellos. Proclaman su pecado como Sodoma, no lo ocultan. Ay de ellos porque han traído el mal sobre sí mismos, orgullosos del pecado. Esta es la cuestión. Cuando la sociedad practica abiertamente el comportamiento sexual pecaminoso y en realidad lo promueve
Y en realidad dice, esto es bueno, promueve cualquier tipo de sexualidad que usted pueda pensar. Esto muestra una sociedad que se aleja de Dios. Las Escrituras enseñan claramente que la única actividad sexual que Dios permite es entre el hombre y una mujer, en un matrimonio heterosexual, haciendo un pacto para toda la vida. La fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, la pedofilia es un pecado, la homosexualidad es un pecado. Y cuando una sociedad practica y acepta abiertamente, específicamente la homosexualidad, es una señal de que Dios ha entregado esta sociedad a las pasiones degradantes y es la etapa final de la corrupción con el juicio que se avecina. Mira Romanos 1, 26 al 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contrarias a la naturaleza, y los hombres igualmente dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se consumieron en la pasión los unos por los otros, cometiendo actos desvergonzados con los hombres y recibiendo en sí mismos el debido castigo por su error. Cristiano, este texto, esta enseñanza, ¿te hace sentir incómodo? Si es así, tal vez te has acomodado demasiado al pecado que te rodea y tal vez te has acomodado a él. Si no eres cristiano, razonemos juntos rápidamente. ¿Está bien violar en grupo a los ángeles? Creo que todos estamos de acuerdo en que no está bien, ¿verdad? ¿Está bien violar en grupo a humanos? Creo que todos estamos de acuerdo de que eso no está bien. ¿Está bien violar en grupo a un individuo? No. No está bien. ¿Está bien permitir que tu hija sea violada en grupo por un grupo de hombres? ¿Está bien? No, no, no y no. ¿Por qué? Porque no somos animales, hemos sido creados a la imagen de Dios y ese Dios, el creador del universo, nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Por la misma razón, no se puede decir, oh, lo que importa es el consentimiento. Mientras haya consentimiento, entonces está bien. No. No hay consentimiento de Dios y si no hay consentimiento de Dios, entonces eso es pecado. Eso es pecado. Nosotros como cristianos necesitamos saber que el Dios del universo tiene autoridad sobre nuestra vida. La otra cosa que mencionaré sobre el texto es que nos muestra como el final, el extremo más atroz del espectro del pecado sexual. Pero ¿dónde empieza y dónde comienza? ¿Dónde comienza todo esto? En el corazón. Jesús dijo, cualquiera que mira a otro ser humano con intención lujuriosa en su corazón, ya ha cometido pecado sexual. Sí, esto tiene que ver con cada uno de nosotros, querido cristiano. ¿Mantienes pensamientos sexuales pecaminosos en tu corazón? ¿Miras pornografía? La educación sexual en las escuelas públicas te enseñan que esto es saludable. Diviértete, no está mal y es pecaminoso. Y esto sigue creciendo. Un barco en el agua está perfectamente bien. El agua en el barco no lo es. Lo que esto está diciendo es que un cristiano no está en el mundo, pero no podemos ser tan bien como comenta este texto. Pero los profetas de Jerusalén he visto una cosa horrible. Jeremías 23 habla de eso, ¿no? Pero en los profetas de Jerusalén he visto una cosa horrible. Hablando a los maestros del pueblo, a los maestros de Dios, he visto una cosa horrible. Cometen adulterio y andan en la mentira, fortalecen las manos de las puertas del mal para que nadie se aparte de su maldad. Todos ellos se han vuelto a mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Están hablando a los creyentes que tienen pastores, que tienen ellos mismos y que no solo se entretienen, cometen pecado sexual, fortalecen las manos de aquellos que lo hacen. Esta es la mayoría de las iglesias en nuestra ciudad. Una Sodoma donde sacerdotes y pastores se levantan y en lugar de una cruz tiene una bandera de diferentes colores de arco iris, diciendo el amor es amor, como se defina. Y siempre cuando sea consensuado por ahora,
Y siempre cuando un adulto, por ahora, y veremos hasta dónde llega eso, Dios lo llama. Luego lo llama por estas personas que los llaman que no han sometido sus vidas a la autoridad de la palabra de Dios. Génesis 19, versículo 29. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Mucha gente dice, si Dios es así, si Dios es un juez, yo no puedo creer en un juez así. Vamos, yo no puedo. ¿Y qué lógica tan retorcida es esa? No, deberías decir sí. Si Dios es así, si Dios es juez, yo merezco su juicio. Necesito correr hacia Él y necesito creer en Él, pedirle misericordia y perdón para ser salvado. Aquí se nos da la impresión de que Lot se salvó solo gracias a la intercesión de Abraham. Lo más fascinante de este relato es que Lot es un creyente, un cristiano, y lo absolutamente impresentable es que como cristiano es lo peor, creo que puedo decir esto, es el peor cristiano que ha vivido. Vamos, el peor de todos. Eres el tipo como si fuera el tipo del cielo que está tan cerca del infierno como sea posible. O sea, es este tipo. Ahí lo tenemos. No tengo ni idea de por qué estoy... No tengo ni idea de por qué estoy aquí, ¿no? Este es el tipo que encontramos, ¿no? En Lot. Probablemente ni siquiera quiere estar allí. Y solo está allí, salvado, porque Dios decidió salvarle debido a las súplicas de Abraham. Sí, era un hombre de fe, más o menos. Sí, vio lo malvada que era la ciudad de Sodoma. Su alma estaba enfadada, pero no lo suficiente como para marcharse. Trató de proteger a sus huéspedes del mal, pero quiso hacerlo de una manera muy malvada, una manera más malvada. Vemos que Lot, el problema de la ley, era lo entusiasta que era con eso. Sabía la verdad, pero nunca lo vivió. Trató de estar a caballo entre el reino de Dios y el reino del maligno. Y ese es el asiento más incómodo de la casa. No vemos ninguna determinación en él. Abraham fue un patriarca y asumió la responsabilidad él mismo. Cuando pecó se arrepintió, sí, cometió un pecado y tuvo un hijo fuera de matrimonio. Cometió un pecado, pero asumió la responsabilidad de esto, se arrepintió y se volvió a Dios. Asumió la responsabilidad de su esposa, de enseñar a sus hijos a seguir a Dios. Fue un patriarca. Y eso es lo que hace un patriarca, se sacrifica en beneficio de su amada esposa, amados hijos, amada ciudad, amada iglesia. Esto es lo que hace un patriarca. Lot no era un patriarca. Él no tiene lo que hay que tener para decir, Dios, esta es tu palabra, sea cual sea el sacrificio, yo lo voy a hacer. Porque no asume la responsabilidad por sí mismo, ni por su esposa, ni por sus hijas. Si el Abraham es el padre de los fieles, Lot es el padre de todos los que apenas se salvan, apenas salvados. Amigo, si eres salvo, en primer lugar, ¿confías en Cristo? ¿Te has arrepentido del pecado? Y si eres seguramente salvo o apenas salvo. Lot fue salvado por la piel de sus dientes, dudando mientras es arrastrado fuera de Sodoma por la fuerza, mientras la muerte reina en la ciudad. Y qué espectáculo tan triste. Se ve a Lot discutiendo con los ángeles momentos antes de que la muerte de su vecindario llegase y el juicio de su esposa ocurre. Sí, él es salvo. Y su esposa no lo fue. Sus hijas no lo fueron. Sus vecinos no lo fueron. Sus amigos no lo fueron. Él llamaba a estos hombres hermanos. Todos ellos terminaron en el infierno porque él no tenía influencia. Y no tenía influencia porque él mismo no creía realmente, no lo suficiente como para obedecer. Habrían terminado las cosas de manera diferente si se hubiera movido rápidamente
Si hubiera hecho precisamente lo que se le dijo, si hubiera mostrado la deferencia apropiada a los ángeles, y si hubiera exhibido el miedo apropiado al juicio que estaba por venir, y si hubiera dado un ejemplo a su esposa y a sus hijas de fe fuerte y de una obediencia rápida, tal vez su esposa no hubiese mirado atrás, tal vez sus hijas no habrían sido violadas. Como leemos en el siguiente texto, en 1 Corintios 3, 11 al 15. Habla de estos diferentes niveles. Sí, todos son salvos por gracia mediante la fe, pero ¿qué hacemos con esta salvación? Hay diferentes niveles. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Construyendo aquí una metáfora, ¿no? Jesús es el fundamento. Ahora, si alguien construye sobre este fundamento de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, esto de aquí son materiales con los que construyes el edificio. Y él está diciendo, Jesús es el fundamento. ¿Qué materiales estás usando para construir tu fe? ¿Le das a Dios lo mejor que tienes, el oro, la plata, las piedras preciosas o las sobras? Eso es la madera, el heno y la paja. La obra de cada uno será manifiesta para el día del juicio, y en el día del juicio será revelada, porque será pasado por fuego, y el fuego probará qué clase de obra ha hecho cada uno. Si la obra de alguno se construye sobre los cimientos, estos cimientos sobreviven, reciben recompensa. Si sufre pérdida, aunque él mismo se salvase, pero a través de fuego, perder estas cosas. La pregunta, querido cristiano, es, ¿con qué materiales estás construyendo? Lo mejor de lo que tienes son las sobras. Y me pregunto si Pablo tenía mucho en mente con el versículo 14. Salva, pero solo como a través de fuego. Posiblemente te saqué del montón de basura justo en el momento oportuno, pero acabarás chamuscado, despojado del todo, traumatizado por la severa disciplina de la ley del Señor. Es trágico. Lo que es más trágico es que perdió a su familia. La misma idea te lo encuentras en Amós 4:11. Amós 4:11. Derribado a algunos de vosotros como cuando Dios derribó a Sodoma y a Gomorra, y sois como un tizón arrancado del fuego. Pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Marca arrancada es un palo que está muy cerca del fuego, carbonizado, pero no reducido a cenizas, porque te han arrancado. Lot vivió una vida cómoda durante mucho tiempo. Hierba verde, ganado sano, una posición de influencia. Incluso cuando los reyes vinieron del norte y lo llevaron cautivo, y el Tito Abraham los salvó y vuelve a Sodom. Después de un tiempo se vuelve con los hombres de Sodoma. Lot es el padre de todas las gentes cuyas almas justas son dejadas, pero no hacen nada con respecto a la vejación, y montones de exuberantes pastos verdes son arrastrados. Y todo el valle, 5 ciudades se convirtieron en una de los más áridos desiertos sin vida en toda la tierra. Ahí es donde termina una vida de compromiso, pero ese no es realmente el final. El final es aún más esperanzador. Versículo 30. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Preguntó a los ángeles, ¿puede ir a Zoar? Va a Zoar y ahora tiene miedo de vivir ahí. No sabe por qué. Lo más probable es que porque la gente de Zoar sabía que por culpa de Lot y el Dios de Lot destruyó Sodoma y Gomorra. No sabemos por qué se va. Se va a vivir a una cueva, y la pregunta es, ¿por qué no volvió con su tío Lot? ¿Por qué no volvió con el Tito Abraham? La respuesta, la única respuesta que tengo en mente es el orgullo. No quería volver con su tío sin nada. Tío Abraham, necesito de tu ayuda de nuevo. Así que se va y vive en una cueva con sus hijas. Vemos una de las historias de engaño e incesto más claras aquí en las Escrituras, versículo 31. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotros según la costumbre de toda la tierra.
ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron eso con su padre, que bebieron vino. Se acostaron con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino. Y la menor se levantó y se acostó con él y no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo, lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Lo más probable es que no se nombra a las hijas porque es un acto de censura por parte de la nación. No merecen ser narradas ni recordadas. Se puede sacar a una familia de Sodoma, pero aquí vemos que no se puede sacar a Sodoma de una familia, de Lot, de sus hijas. Ellas habían absorbido la ética de Sodoma. Él no protegió a sus hijas de una visión del mundo sin Dios, donde fueron sexualizadas a una edad temprana. No las protegió de eso. Y luego con su mente perversa traman este plan para su crédito. Él no habría dicho que sí a este plan a menos que estuviera intoxicado. Por eso lo emborracharon. Para su descrédito, hermano, ¿por qué te emborrachas con tus hijas? ¿Por qué te emborrachas para empezar? Recuerden la escuela secundaria. Todo el mundo sabía, probablemente todas las escuelas secundarias públicas tienen esta familia, donde es como una familia, o sea, mis hijos van de fiesta, deben hacerlo bajo mi supervisión. Voy a abrir mi casa y voy a comprar el barril. Y tuve gente en mi escuela secundaria así, ¿no? Mis padres nunca harían eso, ¿no? O sea, tener una fiesta bajo la supervisión de padres. Aparentemente esto era algo que se hacía. Esto era normal, ¿no? Ellos están como, vamos a hacerlo esta noche. Y lo hacen. Luego la noche siguiente es como, vamos a hacerlo de nuevo. Y luego aparentemente esto era toda la cultura de esta ciudad. Abuso de sustancias, donde te intoxicas tanto que pierdes el control de sí mismo. Y te emborrachas y haces las cosas que tu carne quiere hacer. Hay una conexión entre esto. Hay una conexión entre la intoxicación y el libertinaje sexual. Hay una conexión donde la gente bebe tanto que quiere hacer estas cosas simples, pero saben que su conciencia no les permite hacer algo así. Así que beben lo suficiente para silenciar la conciencia. Y eso es lo que está pasando aquí, totalmente pasivo en este asunto. Como siempre, patético. ¡Qué desperdicio de vida! ¿Crees que han olvidado este momento en el que los ofreció, pero no lo hicieron? No fue bueno con sus hijas porque no quería lo mejor para sus hijas. Padres, tenéis que ser buenos con vuestros hijos. Ser buenos con vuestras hijas significa querer lo mejor para ellas. Amar al Señor, caminar los caminos del Señor, cuidarlas para que se preocupen por la castidad de su sexualidad y cuidar de su virginidad. Este es nuestro trabajo, señores. E hijas, agradecer cuando vuestro padre os diga que os pongáis más ropa. Agradecer cuando vuestro padre os compre spray de pimienta. Agradecer cuando vuestro padre os enseña a disparar y a pelear con un poco de jiu-jitsu, un poco de boxeo. Agradecerlo. Da gracias a papá, agradecedle. La otra cosa que tienes que ver en este texto es el pecado que crece. Es inquieto, siempre busca más. Nunca está satisfecho, lo único que hay en tu vida. Oh, no, yo quiero más. Quiere dañar la vida de todos los que te rodean. Vemos a Lot, que eligió bajar al valle y siguió bajando y bajando y bajando, hasta que lo vemos al fin con 2 hijas embarazadas viviendo en una cueva y su esposa como viudas. Habiendo visto morir a su esposa por el juicio divino, se encuentra en la pobreza con 2 hijos que habría engendrado por sus propias hijas, y sus hijos no saben si llamarlo abuelo o papá. Patético. Comienza con un rebaño tan grande
que necesitaba más bien es raíces, y termina con como un señor de un agujero en una roca, en una montaña, indigente, deshonrado, patética sombra de un hombre que una vez ha sido. La Escritura dice: Dios no será burlado, por todo lo que sembréis, eso recogeréis. ¿Estás sembrando para carne o para el espíritu? Satanás es muy astuto para mostrarte todo lo que sucede cuando pecas. Se siembra un pensamiento, se cosecha un hecho. Se siembran más hechos y se cosechan hábitos. Se siembran hábitos y se cosecha un carácter. Se cosecha un patrón de vida y de actitud. Augusto decía que el pecado se convierte en el castigo del pecado. Cuando quieres el pecado, cuando persigues el pecado, Dios te entrega ese pecado y cosechas aún más pecado. La advertencia del texto es tener miedo al pecado. La cosa más grande que hay que temer al pecar no es solo lo que sucede inmediatamente después de pecar. El mayor temor es que te pongas en una trayectoria que te aleje de Dios. Entonces, debemos huir del pecado y debemos mortificar al pecado. Debemos hacer la guerra contra el pecado. De Abraham, que caminó con Dios y la obediencia y fue obediente, vendría la mayor parte de lo que es durablemente bueno y encantador en este mundo. De la suerte vendrían las naciones paganas depravadas que aparecerían y luego unos siglos después desaparecerían. Algunas de las esposas de Salomón lo desviaron. Eran mujeres amonitas. Su religión era tan depravada que Deuteronomio 23:3 dice: ningún amonita o mole puede entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Ninguno de ellos puede entrar en la asamblea del Señor para siempre. Entonces, ¿dónde está Jesús en este texto? En estos textos sin esperanza. Bueno, es fascinante que una de sus hijas, la nación llevada a los moabitas, ni siquiera puede entrar en la casa de Dios. Los moabitas, así de malvados eran. Dios dijo: no puede ni siquiera ir a la iglesia. Hasta que escuchamos la historia de otra moabita, Ruth. Y Ruth conoce a Dios y conoce a Jesucristo. Cuando el marido de Ruth muere, ella va con su suegra de vuelta a Jerusalén. Ella sigue ahí, la cuida y conoce a Booz, un hombre piadoso, y se casan. Y Dios bendice su boda. Tienen hijos. Dios bendice tanto a su hijo que Ruth se convierte en la tatarabuela de Jesucristo. Dios toma esta línea de sangre de un ancestro malvado que viene de un hombre malvado, patético, apenas salvado, y Dios saca a Jesucristo de esto. De ahí. Jesucristo vive la vida perfecta, va a la cruz, lleva el fuego y el azufre, la ira de Dios, el juicio de Dios en la cruz para poder ofrecernos perdón. Él compró la justicia de Dios para que cuando nos arrepintamos del pecado podamos ser perdonados. Incluso un patético hombre pecador como Lot pudo ser perdonado debido a la justificación por la gracia a través de la fe a causa de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si hay esperanza para ese hombre, hay esperanza para cada uno de nosotros. Volvamos del pecado y volvamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y luego, por gracia, a través de la fe, por el poder del Espíritu, sigamos a Jesús para no terminar como este hombre. Terminaré con Lucas 17, versículos 28 al 33, palabras de Jesucristo. Así como en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre del cielo, los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día en el que esté en la cima de la casa con sus bienes en la casa, no baje a llevárselos. Y del mismo modo, en que esté en el campo, no se vuelva. Acuérdate de la mujer de Lot, quien buscó conservar su vida. Quien busque conservar su vida la perderá, y quien pierda su vida la conservará. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por tu gracia
y por este texto, la sórdida historia del pecado para enseñarnos a no acomodarnos nunca al pecado. Te agradecemos, Jesús, que por tu sacrificio en la cruz, cualquier cosa que hayamos hecho, por muy perversa que sea, por muy malvada que sea, tú estás dispuesto a perdonar y a extender tu misericordia si nos apartamos del pecado y nos volvemos a ti. Por la parte del Espíritu, haz que seamos un pueblo que pueda guerrear diariamente contra nuestro pecado, contra nuestro orgullo. Señor, nos humillamos ante ti y te pedimos gracia y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.